Ya está grabando. Bien. Voy a apagar la cámara así tengo más ancho de banda porque estoy con el teléfono y acá en IBM, así que cualquier cosa después la prendo o me van preguntando. Dale. Ahí está. Bueno, si querés, ya arrancamos. Sí, son y 5. Dale, Simón, dale. Bueno, chicos, ¿cómo están? Yo soy Facundo Caram. Muchos me conocen de la Facu. Me presento rápidamente, soy ingeniero electrónico de la UBA, tengo una especialización en gestión de las telecomunicaciones de UDESA y un doctorado en ingeniería en dinámica de sistemas complejos. Estamos trabajando en este tema hace más de 10 años con la doctora Sarris, con quien pusimos en marcha la materia de computación cuántica en el 2015, que actualmente es de grado y doctorado, y estamos en proceso de generar más contenido, bueno, justamente en redes cuánticas en este momento. Bien, avanzamos. Básicamente lo que vamos a ver, bueno, esta máquina hace lo que quiere. Ahí está. Es un poco, sé que a esta altura ya todos, por la asistencia a las charlas, deben tener claro lo que es un qubit, un sistema de qubits, lo que es el entrelazamiento, los estados de Bell. De la teleportación cuántica hablé hace una semana y prácticamente lo que nos va a interesar es los últimos temas que son intercambio de entrelazamiento y medición de Bell, digamos, todo lo que es distribución de entrelazamiento, que es, digamos, lo que se va a basar todo lo que sean las redes cuánticas e internet cuánticas que van a venir, repetidores y memorias cuánticas, y bueno, cómo va a evolucionar de acuerdo al pronóstico que da el científico que falleció hace 3 años, básicamente, que era Dowling, las Internet cuánticas 1.2, 1.0, 2.0 y 3.0. Bien, para refrescar un poco y tener claro el concepto de qubit, uno lo puede pensar de distintas maneras. Si lo pensamos desde el punto de vista computacional, desde la teoría de información, digamos, un bit o cuántico, un qubit, es la unidad mínima de información en computación cuántica como lo es el bit en la parte de computación clásica, ¿sí? ¿Cómo lo podemos modelar matemáticamente? Bueno, va a ser un vector columna, un ket normalizado, esta es una notación especial, es una notación de Dirac, del espacio de Hilbert, que es un espacio vectorial complejo de dimensión 2. O sea que todos los que sean vectores columnas en este espacio van a representar el estado cuántico de un cubo. Y físicamente... Facu, sí, ¿estás moviendo la presentación o no? estoy en la parte de qubits. No Porque acá Lorena dice que se quedó en la carátula. Bueno, a ver. Es probable que tenga una Sí, yo también estoy viendo lo mismo. Ahí va. Ahí cambió. ¿Ahora cambió? Sí, ahora vemos qubit y qubits. No, entonces debe ser que cuando pongo pantalla completa se me va el tiempo. Bueno, no importa. Ahí se ve que muevo el mouse. Sí. Bien. Bueno, entonces dijimos, matemáticamente es un objeto matemático, un vector columna, un ket de estado, que representa el estado cuántico de una partícula física y va a vivir en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, que a veces lo llamamos espacio de Hilbert. Físicamente se puede construir un qubit con cualquier sistema cuántico que tenga 2 estados propios, 2 autoestados, y que lo podamos
manipular arbitrariamente. Por ejemplo, el spin, un medio de una partícula, un electrón, por ejemplo, el estado de polarización de un fotón, que puede ser horizontal, vertical, diagonal, antidiagonal, esos nos van a servir para poder armar qubits. Y por eso, como saben, no hay una única tecnología para armar una computadora cuántica. Hay con superconductores, hay fotónicas, hay con iones atrapados, y dependiendo de cómo uno arme el qubit. Bien, y acá un poco, matemáticamente hablando, como dijimos, ¿cómo podemos ver esa variación, esa modificación del estado cuántico gráficamente en algo que se llama esfera de Bloch? O sea, cuando yo escribo un qubit respecto de esta base computacional, que ya me imagino que sabrán que es el ket 0 y es el vector 1, 0 y el ket 1, el 0, 1, cualquier estado arbitrario de un qubit que esté en superposición, porque además de estar en 0 y en 1 como un qubit, como el bit clásico, el qubit puede estar en un estado de superposición, lo podemos escribir como una combinación lineal de esta base en coordenadas cartesianas como alfa por 0 más beta por 1 con alfa y beta complejos. Y además tiene que cumplir que el producto interno tiene que ser 1, donde es equivalente a decir que el módulo de alfa cuadrado más el módulo de beta cuadrado es 1, donde después vamos a ver que el módulo de beta cuadrado es la probabilidad de que si yo mido este estado y colapse, en realidad no se mide el estado, se mide una magnitud física que tiene asociado un estado, y colapse al estado 0. Y beta, módulo cuadrado de beta es la probabilidad de que al medir el sí, el estado colapse al menos 1, digamos, que sería el autovalor asociado a este autoestado 1. Bien, si hay algo confuso, me piden y lo tratamos de aclarar. Cuando nos pasamos a coordenadas esféricas con un radio constante, ¿sí? por esta constricción de que alfa cuadrado más beta cuadrado tiene que ser, módulo de alfa cuadrado más módulo de beta cuadrado tiene que ser igual a 1, eso implica que el radio de esta flechita roja que representa el estado cuántico va a ser igual a 1, va a ser una constante. Y los grados de libertad me lo van a dar los ángulos θ y φ. Es decir, que dándole valores a θ y a φ en este rango, θ entre 0 y 2π, que describe todo, el semieje entre más z y menos z, y φ va a describir todo el plano de 0 a 2π en el ecuador del plano XY. Dándole valores a esos dos ángulos, podemos recorrer los infinitos puntos que tiene esta esfera de radio 1, donde el polo norte va a ser el ket 0, como está marcado en violeta, y el polo sur va a ser el ket 1, como está marcado acá también. Quiere decir que lo que vamos a hacer con las computadoras cuánticas, como ya sabrán, va a ser manipular, es decir, transformar el estado cuántico desde un punto de esta esfera a otro mediante operaciones unitarias, ¿sí? ¿Qué van a hacer las compuertas cuánticas? Esto simplemente para ver qué es lo que vamos a entrelazar, ¿sí? Van a ser qubits. Entonces, con un qubit, así como con un bit, no puedo hacer demasiado, no puedo manejar mucha información. Necesito tener más, o sea, aumentar el ancho del registro, así como en computación clásica necesito tener registros lo suficientemente anchos para manejar estados de información, 2 a la cantidad de bits que tenga. Si tengo 3 bits, voy a manejar 8 estados, de uno a la vez, porque va a ser una computadora secuencial. Cuando yo tenga 3 qubits, o más de 2 qubits, en realidad acoplados, en computación cuántica pueden aparecer dos situaciones. Que esas dos subsistemas, el qubit A y el qubit B, sean totalmente independientes o que tengan algún tipo de correlación, ¿sí? Entonces, cuando los subsistemas son totalmente independientes, quiere decir que si yo hago alguna acción sobre un subsistema, el otro no se ve afectado. Matemáticamente lo voy a poder representar de esta forma, como si igual a phi A tensorial phi B. O sea, lo voy a poder escribir como el producto tensorial de un subsistema tensorial el otro. Mientras que cuando no son independientes, ¿sí? Y no podemos encontrar esta igualdad que nos permite escribirlo como phi A tensorial phi B, es decir, cuando eso no es posible, como dice acá, vamos a estar frente a un estado entrelazado. ¿Qué quiere decir? Que físicamente no son independientes. Tuvieron algún momento, alguna interacción que genera una correlación
con la cual el sistema lo tengo que describir con ambas subpartículas. Es decir, cuando tengo las dos subpartículas juntas, digamos, conozco las dos subpartículas, por más que estén espacialmente separadas, voy a poder conocer la información total del sistema. Con una de las dos subpartículas no conozco absolutamente nada. Otra característica que tiene el entrelazamiento es que si yo afecto a una de las subpartículas, la otra se va a ver afectada instantáneamente. ¿Sí? Algo que a Einstein no le gustaba porque decía que era una reacción espeluznante a distancia y que nada podía viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y por ende tenía razón, porque no es que viaje información de un punto a otro, sino que el sistema está correlacionado y esa correlación es lo que hace que las dos subpartículas estén conectadas. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Bien, entonces, volvemos a donde estaba. Sí. ¿Qué dice? Sino que se usa para... Eso es un punto importante. No podemos intercambiar lo que queramos por ese principio. No sé qué querías agregar, Nicolás. Perdón, Sí. solo quería comentar eso que vos justo mencionaste algo que me parece interesante, que justamente hay una ley que se rompería si pudiéramos intercambiar cualquier información al instante entre dos puntos, ¿no? Por lo de la velocidad de la luz. Entonces, creo que, o sea, capaz que lo puedes explicar bien, pero, por ejemplo, por eso es que existe lo que es el Quantum Key Distribution, Sí. que vos repartís las claves que se generan como aleatorias, pero justamente por eso, porque no podrías intercambiar la clave que vos quieras. No sé si por ahí venía eso o capaz que me fui a... A ver, no. No sé a qué protocolo de QKD te referís particularmente, porque en el BB84 viaja solo un fotón de A a B, ¿sí? En este caso, yo estoy hablando de entrelazamiento distribuido, que es lo que voy a contar. En el QKD también se puede dar con el E91, que es pares entrelazados y se van hacia A y B, y cuando mide uno, el otro ya está, cuando mide va a estar el resultado colapsado y así generan la clave privada. Pero QKD son protocolos para distribuir claves simétricas que solo A y B, o Alice y Bob, van a conocer. Y si hay alguien en la línea que los esté escuchando, como no sé si lo contaron en otra charla, creo que lo contó esto Laura hace una semana, la mecánica cuántica te va a decir que alguien estuvo interactuando con el Estado. Entonces, eso te va a delatar si hay un espía y en ese caso se aborta la comunicación. Si a eso te referís con QKD. O sea, no sé si ibas a eso o ibas a otro lado, pero... básicamente yo lo que estoy tratando de contar es las características del entrelazamiento, ¿sí? No es que viaje información de un punto a otro, sí viaja en QKD información de un punto a otro, pero no en este caso. Bueno, sigo cualquier cosa, me van frenando. Entonces, volviendo al entrelazamiento, para que quede un poco más claro, si yo tengo en tiempo cero que los dos subsistemas interactuaron de alguna manera, por ejemplo, dos fotones, y quedaron correlacionados y quedaron entrelazados, pueden haber quedado con algún grado de correlación, ¿sí? Esa correlación puede, como en probabilidad, puede ser máxima, cosa que van a ser uno de los 4 estados de Bell, que me imagino ya habrán conocido, o no, igualmente están entrelazados, pero no máximamente. Si yo luego, en un tiempo posterior, separo las dos subpartículas, a una la llevo a un estado, a un lugar, a un lugar del espacio, y a la otra a otro, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, Córdoba, si quieren, el entrelazamiento entre A y B, que es esa correlación que tuvieron en un tiempo cero, sigue estando. Y eso, como dice acá, son consecuencias de sistemas que interactuaron en el pasado de forma tal que puedan estar separados espacialmente, pero el estado cuántico conjunto queda irrevocablemente entrelazado, ya que A y B se separaron espacialmente y describen un único que es de estado. Entonces, si yo hago una medición sobre una de las partículas, por ejemplo A, la otra va a estar instantáneamente colapsada, porque el estado conjunto colapsa. Por lo tanto, si mide A, cuando mida B, la probabilidad de que obtenga un valor u otro ya va a estar determinada.
¿sí? Va a ser 1 o 0. Un ejemplo donde se usa el entrelazamiento cuántico como recurso, uno de los ejemplos es de lo que hablamos en la clase mía pasada, la charla pasada, que es teleportación cuántica, ¿sí? Y también codificación superdensa. Para repasar, acá tenemos la base de Bell y la base computacional de 2 qubits. Son dos bases ortonormales. Las bases de Bell forman una base ortonormal de estados no separables, ¿sí? Porque son entrelazados, mientras que la base computacional de 2 qubits son estados separables. Y yo puedo pasarme de una base a la otra, y esto va a ser importante para cuando veamos el algoritmo de medición de Bell y distribución de entrelazamiento. Bien. Entonces, no sé si avanza esto. Ahí está. Para repasar rápidamente el protocolo de teleportación cuántica, el objetivo acá es transmitir el estado cuántico de este qubit, que tiene Alice en su poder, a Bob, ¿sí? Acá. Están separados espacialmente, comparten un par entrelazado, phi más o beta 00, que es justamente este, 00 más 1, 1 sobre raíz de 2. Entonces Alice tiene que tratar de enviar este estado cuántico a Bob, o sea, no la partícula, no la materia, sino el estado cuántico asociado a esa partícula, la información que tiene acá, pero tiene un problema, o sea, ella no lo puede observar, porque si lo observa el estado va a colapsar, no lo puede copiar, porque hay, como saben, un teorema de no clonación, donde no pueden copiarse bits más allá de que sean el ket 0 o el ket 1. Entonces, se las ingenia de alguna manera para que, por medio del uso de un par entrelazado, y enviando por un canal clásico 2 bits clásicos, Bob pueda recuperar en su qubit, que es la parte del par entrelazado que él tiene, el estado que Alice le quería enviar. Entonces, el problema a resolver es que tiene este estado cuántico en superposición, A por 0 más B por 1, no conoce quién es A y B, y le quiere transferir esa información a Bob. Bien. Entonces va a hacer un par de operaciones, esto se llama medición de Bell, que nos vamos a ver ahora en un rato, es aplicar CNOT y Hadamard, y obtiene 2 bits después de medir cada qubit en su poder. Obtiene un string de bits M1 y M2, se los manda a Bob por un canal clásico, teléfono, internet, lo que sea, y Bob, en función del estado de M1 y M2, va a hacer operaciones X, Z, o una o ambas o ninguna, y va a recuperar en su qubit, como vamos a ver, el estado que Alice le quería enviar. Bien, la situación es este, el par entrelazado que comparten Alice y Bob. El primer qubit lo tiene Alice, el segundo lo tiene Bob, y además Alice tiene el estado que le quiere enviar a Bob, ¿sí? Entonces, se separan espacialmente y el estado del sistema sería este, el estado que Alice le quiere enviar a Bob y el par entrelazado. Como vimos en el circuito, Alice, usando a este qubit, el primero, como qubit de control, va a aplicar CNOT a sus 2 qubits. Es decir, cuando el qubit de control sea 0, no les va a pasar nada, al 0 y al 1, y cuando el qubit de control sea el 1, estos dos se van a invertir. De 0, que está marcado en rojo acá, va a pasar a 1, y de 1 va a pasar a 0. Con lo cual, cuando aplica CNOT, el estado intermedio queda así. Y ahora, al primer qubit, que acá está marcado en verde, le va a aplicar Hadamard, como vimos acá en el circuito. ¿Sí? Hasta acá estamos. Ahora va a aplicar Hadamard. Aplica Hadamard y obtiene este estado intermedio, ¿no? Hadamard a 0, 0 más 1 sobre raíz de 2, y al 1, 0 menos 1 sobre raíz de 2. Los otros dos, el qubit 2 y 3, quedan inalterados. Con lo cual, después de Hadamard, o sea, antes de que Alice mida, voy a tener un estado en superposición con los 8 estados de la base computacional de 3 qubits. Bien. Entonces, vamos a sacar factor común los 2 qubits que tiene Alice, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos 0, 0 y acá tenemos 0, 0. Saco factor común y me queda A por 0, que es el tercer qubit, más B por 1, que es el tercer qubit.
Luego el 0, 1. Saco el 0, 1, me queda A por 1 más B por 0. Luego el 1, 0 me queda 1, 0 por A0 menos B por 1. Y por último saco el 1, 1 y me queda A por 1 menos B por 0. Lo que está marcado acá, en rojo, fíjense que phi sub A es el estado, el mismo que está acá, pero es el estado, que está en superposición, del estado del sistema antes de que Alice mida. O sea que cuando Alice mida, va a obtener 2 bits, 0, 0, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Y este estado, que tiene 4 términos, está escrito como combinación lineal de la base, va a colapsar a uno de estos 4 términos que tiene. ¿Sí? En función de eso, cuando Alice le comunique a Bob que obtuvo, bueno, Bob va a saber qué hacer en el qubit que tiene, que es este estado en rojo, para recuperar el A por 0 más B por 1. Ya se ve acá que si Alice obtiene 0, 0, Bob no tiene que hacer nada porque ya en su qubit tiene a phi. Bien, entonces, en esta tabla está justamente el par de bits posible que puede obtener Alice y lo que le tiene que decir a Bob, que, o sea, le dice a Bob por un canal clásico y Bob en función de lo que es el par de bits M1, M2, va a aplicar Z o X o ambas o ninguna. Si es 0, 0, no aplica ninguna. Ya tiene en su qubit el que le quería enviar a Alice. Si es 0, 1, va a aplicar X para cambiar las amplitudes de probabilidad. Si es 1, 0, va a aplicar Z para cambiarle la fase al estado 1. Y si es 1, 1, va a aplicar Z y X para cambiar la fase y cambiar las amplitudes de probabilidad. Y en todos los casos, Bob termina recuperando el estado cuántico psi que Alice le quería enviar originalmente. Esa es una aplicación de entrelazamiento como para decir, enviamos información de un punto a otro. A ver, la información cuántica no viajó. Lo que viajó por una red clásica son un par de bits. Lo que hicieron Alice y Bob en cada uno de sus extremos con sus qubits es hacer operaciones locales. Entonces, esto se llama operaciones locales con comunicación clásica, ¿ok? Pero es un ejemplo de para lo que se usa el entrelazamiento. Otro ejemplo es la codificación superdensa, donde Alice le quiere enviar a Bob 2 bits. Sí, ¿alguien preguntó algo? Está transmitiendo. No sé, perdón. ¿Victoria? Hola a todos, es un mensaje. Está usando una extensión para copiar la charla. Bueno, ok. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Si no me avisa. Bien, se entendió. El protocolo de teleportación cuántica creo que ya lo habíamos hablado. El de superdensa también. También se usa un par entrelazado. Ahí viaja un fotón desde Alice a Bob. O sea, ahí viaja un fotón. O sea, viaja un estado cuántico en el fotón para transmitir realmente información clásica, que son los bits clásicos que Alice le quiere enviar a Bob. O sea, le va a mandar el doble de bits a través de la mitad de información cuántica. Bien, son ejemplos del entrelazamiento. Y ahora vamos a ver qué pasa, porque cuando queremos tener entrelazados dos puntos muy remotos, físicamente hay dificultades. Por ejemplo, las fibras van a absorber el fotón, lo van a degradar y van a tener una distancia de tolerancia donde lo que le pase al estado cuántico, digamos, no altere tanto su estado, pero digamos que esos no son muchos kilómetros. Pongámosle que sean entre 10 y 50 kilómetros, en el mejor de los casos, pero con eso no me permitiría tener entrelazamiento distribuido entre muchos puntos remotos, como requiere una red, que se basa en distribución de entrelazamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner estaciones de relevo, ¿sí? O lo que se llaman repetidores cuánticos, que van a hacer un procedimiento que se llama intercambio de entrelazamiento y mediación de Bell simultáneamente en la estación de relevo. De esta manera vamos a permitir, lo veo acá en el dibujito y por ahí se entiende mejor, si bien la operación es muy compleja. Yo tengo un punto, una fuente, por ejemplo,
de vuelta a Buenos Aires, que genera un par de pares entrelazados, A y A'. Y tengo otro punto remoto, en Córdoba, genera otra fuente de pares entrelazados, B' y B. Y quiero entrelazar Buenos Aires y Córdoba, ok, pero la distancia de la fibra, como dije, es una limitación. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en el medio una estación de relevo o N estaciones de relevo de acuerdo a la distancia que soporte la fibra o el medio de comunicación, si es un satélite o demás. ¿Qué hacemos? Mandamos un fotón o una de las dos subpartículas del par entrelazado de la estación 1 a la estación de relevo o al repetidor y de la estación 2 a la estación de relevo. Como ven, siguen teniendo entrelazamiento remoto con sus originales pares A y B. Luego se produce, en este caso, en la estación de relevo, en el repetidor cuántico, lo que se llama intercambio de entrelazamiento y medición de Bell, por lo tanto, por alguna razón física, A' y B' se entrelazan y rompen su entrelazamiento para que queden entrelazados remotamente A y B que nunca han interactuado físicamente. Bien, entonces vamos a ver cómo se produce eso. Lo que le pido me crean que esto es el modelo matemático de la lógica que pasa. Físicamente es mucho más complejo y no me da el tiempo de la charla como para explicarlo. Y obviamente todo esto en general se hace con fotones. Hay muchos efectos de óptica lineal que no voy a meterme en eso, pero sí me interesa la idea de cómo se distribuye entrelazamiento en forma remota. Entonces, supongamos que la fuente 1 genera este par, el phi más o beta 00, si le ponemos a A', a ambos qubits, la B también, ¿sí? Entonces, enviamos A' y B' en el paso 2 a la estación de relevo o repetidor cuántico, y ahí se produce una medición conjunta de Bell de los qubits A' y B', ¿sí? Que van a llegar de cada estación, de la estación 1 y la estación 2, al repetidor. Por un instante se va a producir un estado de Bell entre ambos, ¿sí? Porque recuerden que yo podía expresar a estos dos pares de qubits, que acá son separables, en función de la base de Bell. Entonces, cuando hagamos esa transformación unitaria, que es aplicar lógicamente estas dos compuertas, simplemente para que quede claro, en el algoritmo vamos a hacer un reemplazo. Lo que hacemos luego es la medición de Bell, que es esto que está acá, se nota de Mar, y se proyecta el estado cuántico, dándonos un par de bits que nos dicen cuál es el estado en el de Bell en el que quedaron entrelazados A y B, que remotamente están separados, nunca interactuaron, y no saben en qué estado de Bell quedaron entrelazados. Para esto es necesario, no digo que no funcione, pero sí es necesario que ambas estaciones, la fuente 1 y la fuente 2, generen el mismo par de Bell. Porque sí puede funcionar si generan distintos pares, pero va a ser complicado que cuando uno haga esto, el estado colapse al mismo sistema que está entrelazado. O sea, lo conveniente es que estén sincronizadas las fuentes o preparadas la fuente 1 y la fuente 2 para que generen el mismo par de Bell. Bien, entonces, lo que hace la estación de relevo o el repetidor cuántico es lo siguiente. Se hace la medición de Bell o medición conjunta, es una proyección conjunta de A' y B', destruye el entrelazamiento entre A y A' y entre B y B', como vemos acá, se destruye este, y este pasa a quedarse entre A y B. ¿Sí? Entonces, se entrelazan A' y B' por un lado y los qubits A B por otro. Por este motivo se llama intercambio de entrelazamientos, pero al mismo tiempo, para saber en cuál estado de Bell quedaron entrelazados A y B, se aplica una compuerta U, otra transformación, que es Z-Damar, que mide ambos qubits y el par resultante indica el estado que quedaron entrelazados. ¿Sí? Los 00, 01, 10 y 11 son los subíndices de los estados de Bell beta que vimos acá. Y esta es la transformación de la que les hablé que vamos a usar ahora. Bien, entonces, volviendo al algoritmo,
vamos a un estado que tenemos en el sistema que tiene 4 qubits, A', B y B', ¿sí? A' y B', A y B, A y A' están entrelazados, B' y B están entrelazados. Entonces, como son dos pares independientes, yo los puedo escribir así, ¿sí? No entre A' y A, ni entre B' y B, pero sí entre los dos phi más. Traduciendo esto a la base computacional, nos queda de esta forma y nos queda de esta forma. En rojo estamos marcando el par de qubits que van a viajar a la estación remota, ¿sí? O sea que este estado es un estado en superposición, y fíjense que cuando viajan a la estación remota, el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1, los voy a reemplazar por la expresión en la base de Bell que habíamos visto antes. El 0, 0, ¿sí? Era phi más phi menos. El 0, 1, si más si menos. El 1, 0, si más si menos. Y el 1, 1, phi más menos phi menos. Y si no me creen, volvemos al slide 6. Y hasta acá están acá. O sea, no hice más que hacer esto. Expresar esos dos qubits, A' y B', en la base de Bell. Y obtenemos esta expresión. Si ahora reordenamos y como en el protocolo de teleportación cuántica sacamos factor común, phi más A'B', o sea, todo lo que sea A'B', que es lo que está en la estación de relevo, respecto del resto me va a quedar. Acá tenemos phi más A'B' y acá phi más A'B'. Por 0, ¿sí? Más 1, 1, ¿sí? Acá yo tengo 0A, 0B, 1A, 1B, sobre raíz de 2. Bien, y así con los otros términos, ¿sí? Cuando tenga phi más, A'B' también, 0A, 1B, 1A, 0B, sobre raíz de 2. Y así con el resto. Entonces, fíjense que cuando ya viajaron A' y B' a la estación remota, e hicimos ese cambio de base a la base de Bell, antes de hacer la medición de Bell, el estado es este. Quiere decir que es un estado en superposición donde tenemos 4 posibles colapsos. Es decir, cuando realice esa medición, luego de aplicarse nota Damar, me va a quedar este estado. Y cuando mida, bueno, si mido fíjense que lo que acá adentro queda es phi más. ¿Ven? Acá adentro queda phi más, acá phi menos y acá phi menos. Entonces, si ahora en la estación de relevo se hace una medición de Bell de los qubits A' B', vemos que A y B, ¿sí? Se van a proyectar a uno de los 4 estados de Bell, a phi más, phi menos o phi menos. De este modo, ¿qué pasó? Se consigue el entrelazamiento remoto entre A y B en alguno de estos 4 estados cuando nunca hayan interactuado previamente, ¿sí? Bien, ¿se entendió más o menos esto? ¿Idea? Sí. Sí, entonces es como que, o sea, por más que nunca estuvieron juntos, usaste eso y creaste un entrelazamiento entre otros dos qubits, algo así puede ser. Es exactamente eso, sí. Es exactamente eso. Obviamente esto, como vuelvo a reforzar la idea, es la lógica. Cuando uno lleva esto a la práctica, hay millones de dificultades, ¿no? Técnicas. Ya sabemos mantener la fidelidad, los procesos de purificación, limitaciones del medio óptico, limitaciones del medio de transmisión, ¿sí? Es bastante dificultoso. Pero bueno, la idea es que veamos la lógica de cómo es la distribución de entrelazamiento que va a ser la base de las redes cuánticas. Por ahí al final vamos a ver un videito que aclara un poco más la idea. Entonces ahora, como a veces tenemos que hacer muchos saltos, porque con un salto no es suficiente y las distancias son muy grandes, esos saltos se tienen que producir, ese intercambio de entrelazamiento y medición de Bell, en forma sincronizada en el mismo momento. Y a veces eso no ocurre, falla un tramo y hay que volver a repetir todo el proceso de nuevo. Entonces, para que no haya que repetir todo el proceso de nuevo y solamente repetir el tramo que falló, están los que se llaman memorias cuánticas. Es decir, no son memorias
que uno conoce como las memorias de la computadora clásica. Son memorias que se usan para una sincronización en un intercambio de entrelazamiento que van a aguantar el estado cuántico del fotón hasta que todo esté en el momento adecuado para que se produzca, ¿sí? Es como una especie, podrían pensarlo como una especie de buffer, ¿sí? Son dispositivos que almacenan, recuerdan, estados cuánticos arbitrarios, preservando al mismo tiempo la coherencia. O sea, sabemos que acá el tiempo es muy, muy importante porque a medida que avanza el tiempo, el estado empieza a perder coherencia y perdemos información. Entonces, ella tiene que ser capaz de aguantar el tiempo ese y liberar el fotón después de algún instante de tiempo, intervalo de tiempo, de algún clock de sincronismo que haya, y que se halla en el mismo estado cuántico que el fotón que fue almacenado, ¿sí? Como vemos acá en el esquemita. Entra en el tiempo cero el estado cuántico, se almacena un tiempo determinado y luego se libera, ¿sí? Bien, y esto es simplemente recordar que la estación de relevo, como lo vimos, son dispositivos que hacen el intercambio entre entrelazamiento y la medición de Bell. Dado que los fotones deben viajar a distancias muy largas, la probabilidad de que se pierdan el estado de polarización y se decoherenticen crece con la distancia recorrida, porque el fotón o puede ser absorbido por la fibra o perder su estado de entrelazamiento. Para resolver el problema de decaimiento de información, se divide el canal en n hops de menor longitud y se hace el entrelazamiento entre pares adyacentes en las que fue dividido el canal. Entonces, eso, como les dije recién, es necesario sincronizar todos estos intercambios y vamos a tener una cadena de repetidores cuánticos donde cada uno va a tener alojada memorias cuánticas para ese fin, de sincronizar todo en el mismo momento. Entonces, lo que esperamos es porque hoy en día los repetidores cuánticos no existen comercialmente hablando porque no están, o sea, sí están desarrolladas las partes, pero no están integradas. Y además va a haber varias generaciones de repetidores cuánticos. Los más eficientes van a corregir hasta errores cuánticos, pero bueno, todavía están en fase de desarrollo. Por eso dice acá, se espera futuras generaciones de repetidores cuánticos sean más evolucionadas y que incluyan no solo las memorias, sino también las fuentes de pares de fotones entrelazados y que, bueno, todo esté integrado en un chip y consuma muy poca energía. O sea, estamos lejos de eso, pero bueno, se está en vías de desarrollo, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? No existe una... Perdón. No sé si me lo querés contar esto. No, si querés lo mencionamos más hacia el final, porque es para ver un poco también el tema, lo que se está preparando realmente en las redes que va a permitir esto, ¿no? De los repetidores. Sí, buenísimo. Entonces ahora, para ir cerrando, la evolución de las cuales les hablé en el libro de Doblin menciona la Internet cuántica 1.0 que ya está funcionando en China. Esto es una distribución de fibra en las estaciones del tren de alta velocidad entre Beijing y Shanghái, que lo usan haciendo esto que hablábamos, pero como todavía no existen los repetidores cuánticos per se, usan repetidores clásicos que están uno en cada nodo de las estaciones intermedias entre Beijing y Shanghái, y obviamente están segurizados militarmente por cualquier persona de seguridad informática me diría, bueno, es un punto de vulnerabilidad, y tiene toda la razón, porque deja de ser cuántico y pasa a clásico. O sea, lo que hacen es, hacen un envío de información hasta la primera estación, descifran la información cuántica, la amplifican, la vuelven a cifrar y la envían a la siguiente estación. Eso en algún futuro va a ser reemplazado por los repetidores cuánticos, y en este momento lo están usando para hacer la distribución QKD que había mencionado Nicolás, ¿no? Y usando el protocolo de 84, que bueno, no se los voy a contar porque ya lo tuvieron en otra charla, imagino, no lo voy a aburrir, pero básicamente lo que hacen es enviar un fotón de un punto a otro, después hacen un chequeo de claves por un canal clásico, descartan las bases diferentes de medición y se quedan con aproximadamente la mitad de la clave original, ¿sí? Todo nace de generar de un punto un string de ceros y unos para generar una clave simétrica entre los puntos. Bueno, eso fue mi descripción del 84 en 30 segundos. Bien,
Acá dice que hay 32 estaciones entre Beijing y Shanghái. Más o menos las distancias entre cada una son entre 10 y 50 kilómetros. Y ese es el estado actual del Internet cuántico. Hay otras redes que también están conectadas en Europa, ¿sí? Pero son pequeñas. En China también tienen satélites cuánticos, como el Mixiu, que han logrado hacer teleportación en miles de kilómetros. La segunda etapa del Internet cuántico, no sé si alguien pregunta. Ahora cuando terminemos vemos las dudas, pero un minuto. Cuando vemos la segunda Internet cuántica, la 2.0, va a ser como, no sé si muchos de los que están acá va a ser una red tipo estrella, donde va a haber un hub, que va a ser las veces de central, las centrales telefónicas antiguas, donde las operadoras hacían la computación manualmente. Bueno, esa central va a tener fuentes de pares entrelazados, donde va a almacenar en su memoria los fotones correspondientes y van a enviar a los usuarios el otro par. Entonces, cuando A quiera entrelazarse con B, le va a hacer una solicitud a la central. La central hará en las memorias correspondientes entre A y B el intercambio de entrelazamiento y A y B van a quedar entrelazadas. Y lo lógico, digamos, lo poco, ¿cómo puedo decirlo? Ameno de esto, o sea, lo sorprendente, mejor dicho, de esto es que sí, hoy estamos todos conectados a través de una red de internet. Se cae una tormenta solar, se caen los dispositivos, quedamos incomunicados. Bueno, si esto se llegara a caer, si la fuente S se llegara a caer, mientras A y B ya habían estado entrelazados, el entrelazamiento entre A y B no se pierde, porque es una propiedad física. Bien. Y por último, bueno, el estado que todos conocemos, cuando ya existan los routers cuánticos, la red va a ser como el Internet de ahora, pero se va a basar en distribución de entrelazamientos. Y si ustedes se fijan, las redes de ahora se basan en la conmutación de paquetes, que es más eficiente. Bueno, acá estamos volviendo a la conmutación de circuitos, al menos cuando usamos distribución de entrelazamiento de dos subpartículas entre dos puntos. Pueden haber más de dos subpartículas entrelazadas, como los estados multipartito entrelazamiento, como el GHZ o los estados W, que también se van a usar en este tipo de redes. Bien. Conclusiones, hasta ahora solo está implementada el Internet cuántico 1 en China. Respecto a las siguientes evoluciones, hay que desarrollar memorias y repetidores cuánticos de bajo costo, eficientes e integrados. La misma para la fuente de pares de fotones, porque todo esto se va a necesitar para las redes y están en fase de investigación y desarrollo. También los repetidores cuánticos más evolucionados deberían incluir la corrección de errores cuánticos que pueden ocurrir acá en muchos puntos de falla de la comunicación. Y lo que le quería contar, bueno, estas son las referencias. Ver rápidamente, no sé si se llega a ver ahí, el videíto. No se ve acá. Un segundo. Dejo de compartir esto. Lo voy a compartir. Esto. Communication, data is transmitted through. Okay, ahí lo vemos. We live in a time of unprecedented globalization, largely thanks to the existence of the digital internet. At the core of digital communication, data is transmitted through a sequence of light pulses, which represent zeros and ones. Anytime the light pulse is on, there are billions of photons transmitted, and anytime it's off, there is a gap. The next generation of communications technologies are aiming to leverage the quantum nature of light. In these protocols, instead of transmitting billions of photons, we instead send one photon at a time. Here, the zeros and ones are encoded in the quantum state of the particle, such as its polarization state. This is known as quantum communication. Using the quantum properties of photons, like superposition and entanglement, quantum communication can achieve goals nearly impossible for digital networks. Quantum networks will be used for creating hack-proof communication links and connecting quantum computers and quantum sensors together. However, there's a key challenge. How do we protect the photons against loss? The loss in fiber optics increase exponentially with distance, making it practically impossible for a photon to survive in a long fiber.
In digital communication, this problem is easily solvable using optical amplifiers to read and copy the incoming signals. But things aren't so simple for quantum communication. It is physically impossible to copy a quantum bit. But there's a clever solution, by leveraging quantum entanglement. The entanglement between photons typically happens because the pairs are generated together from the same source. Through the magic of quantum mechanics, it is possible to entangle photons who have never interacted with one another through a process called entanglement swapping. To perform this protocol, one photon from each pair is sacrificed in order to establish long-distance entanglement. The best thing about entanglement swapping is that we can add more and more sources and daisy-chain the process to keep increasing the distance between the two remote entangled photons. This is the core of quantum repeating. But this operation requires very precise photon synchronization across the entire network. If the photons don't arrive at all stations simultaneously, the entire process needs to be repeated. The synchronization issue is solved by introducing quantum memories. These memories hold one photon from each pair while the other photon travels to a swapping station. Upon a successful swap, the memory will release the stored photon for the next swapping step. With memories, if one block of the chain fails to swap, we only need to repeat that block. QNECT commercialized the first ever quantum memory. Our quantum memories are designed to be compatible with our entanglement source and swapping devices. Additionally, we provide a suite of products to enable the integration of these devices into telecom infrastructure. QSync is used for sub-nanosecond time synchronization between nodes in the network, while the active polarization compensator guarantees a real-time calibration of each fiber segment used for transmission in the network. Finally, our QLock provides precise frequency stabilization of the lasers across the network. All products are built in a standard rack form factor and do not require any additional cooling or vacuum support. Our quantum rack is a drop-in solution for transforming telecom fiber infrastructure into quantum secure networks, serving as the foundation for the future quantum internet. Bueno, muchachos, eso era todo lo que les quería contar. No sé si tienen alguna consulta. Sí. No sé quién está primero. Bueno, quiero hacer una consulta rápido. Sí. Con respecto al caso de China, ¿ya había algún beneficio? O sea, ¿se vio beneficiar implementando eso o simplemente por investigación y desarrollo? No, bueno, no sé si estuvieron en la charla de los protocolos de distribución cuántica de claves. ¿Estás al tanto de la seguridad del BB84, del D91? No, la verdad. Bueno, al distribuir claves de esa forma, vos te asegurás que nadie te va a hackear la clave, ¿sí? Las haces de forma segura. Es un poco más lenta la red cuántica al día de hoy que el Internet, pero en cuanto a la seguridad, tenés esa ventaja. Ok. Nicolás. Sí, yo tenía solo ahí una duda del tema de la sincronización de relojes, ¿no? Que ahora también están trabajando en eso. Sí. ¿Vos estás en el tema? Porque... Sí, yo trabajo en temas, o sea, trabajo en LACNIC, que es el registro mirá. de direcciones de Internet. Y bueno, en Europa también hicieron QKD como un caso real hace muy poquito, capaz que por eso no lo conocían, pero están haciendo y hicieron un hackathon de... Tengo entendido que en Austria están bastante avanzados. ¿Ya? Y en los Países Bajos también interconectaron algunas cosas ahí en TUDELF, con apoyo de empresas también. Claro, entonces en Europa, en la Unión Europea, lo van a usar QKD probablemente también para algún intercambio seguro y cosas así. Y también hay algunas redes en Estados Unidos, pero muy, digamos, son de tipo, digamos, de zonas muy cercanas. No sé si hay alguna pregunta más. Acá MT puso, no llegan a hacer transmisiones de WDM. Mirá, no soy experto en las transmisiones de fibra, pero acá imagínate que no va un paquete de fotones como mostramos en el video, va de a un fotón a la vez, o sea, un fotón es un qubit. Entonces es bastante más complicado manejar de a un fotón, porque
Hay que contemplar el tiempo y hay que contemplar la frecuencia de emisión de cada fotón a través de la fibra. O sea, entran en juego muchísimas más variables y parámetros que pueden hacer que todo colapse, digamos. Bueno, dejo de grabar. Para vos, ¿en qué líneas de investigación podría avanzar? Perdón que acá hay otra pregunta. Argentina, digo, porque estamos muy lejos de China y Europa en cuanto a plata. Bueno, Juan Pablo, a ver, ¿cómo decirte mi opinión? Bueno, más allá del tema de la situación actual global, obviamente siempre uno está, cuando tiene limitados recursos, está en desventaja para desarrollar algo, pero no para investigar. O sea, hay cosas que se están haciendo acá a nivel más teórico que práctico, pero hay bastantes grupos en el Balseiro, en La Plata, en Córdoba, en Exactas, en CITEDEF, que están trabajando bastante en óptica y en cosas relacionadas. Y por ahí lo que sí habría que avanzar es con hacer acuerdos con gente que sí tenga la posibilidad, como por ejemplo, no sé, Europa, Estados Unidos, China, y por ahí eso facilitaría más la integración hacia el desarrollo, ¿no? Pero en mi opinión, aislarse acá no tiene ningún sentido. Es decir, bueno, yo me aíslo y armo un polo cuántico argentino porque no te lleva a nada. Yo creo que acá uno con la cooperación logra mejores resultados y más rápidos que en cuanto a otro enfoque. No sé si te respondí. Buenísimo. Bueno, buenísimo. O sea, me gustaría poder hacer algo. Por ejemplo, sería algo piola poder unir sedes de universidades en algún tipo de este tipo de red, aunque sea con fines académicos o de investigación, sería buenísimo. Pablo, la FIFA usó QKD. Buenísimo. Sí, en muchos lados están usando QKD, porque bueno, por otro lado, con QKD, que es el B84 con el B91, uno se asegura de distribuir la información de manera segura. Porque, como ya saben todos, el algoritmo de Shor, a lo que son el RCA, las claves asimétricas, públicas privadas, la pone en riesgo. Bien, tenemos un grupo. Buenísimo. Dale, hablemos que me interesa. A mí me interesa todo lo que sea este tipo de cosas, fundamentalmente las redes cuánticas, y en lo que esté a mi disposición de colaboración, estoy desde ya de acuerdo. Creo que estamos en tiempo, ¿no, Pablo? Porque viene otra charla ahora a las 2. Sí, estamos bien, 2:15 empezamos con María, y así que tenés unos minutitos más si querés seguir comentando. Sí, yo de mi parte, el otro día me comentaron en la facultad, yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ingeniería, estamos haciendo el Kiski-Folfe, bueno, estamos dando la charla en este contexto, que querían hacer algo, por ejemplo, este tipo de conexiones entre, por ahí, puntos que estén trabajando en lo mismo, más allá de contactos humanos, sino físicos a este nivel cuántico. Pero bueno, eso requiere mucho esfuerzo, dinero, y por lo menos empezar a hacer un proyecto. Sí. Sí, tenía un comentario ahí porque en Internet existe lo que son los puntos de intercambio de tráfico. No sé si conocen los IXPs, que ahí justamente es donde varios como sistemas autónomos, no quiero explicar todo cómo funciona Internet, pero hay como varias redes, entonces esos IXP serían puntos muy buenos como para, si llegan a tener bueno, fibra óptica y cosas, Claro, como para hacer QKD y empezar a hacer esa distribución tan claro, interesante. pero esos IXP creo que manejan protocolos como el BGP entre sistemas autónomos de alto nivel. Si no Sí, exacto, sí. Podrían guardar ahí las memorias cuánticas o de repente los enrutadores. Claro, pero hay que ver cómo interfacean esas capas altas con las de abajo, que acá son bastante diferentes. Sí, por eso ahí el IETF está trabajando como en capa aplicación para eso, para el enrutamiento. Es como que dejas un qubit pronto para que lo usen para enrutar redes. Claro. Está bueno. Pero bueno, tenés que tener en cuenta los tiempos, hay que simularlo todo esto. Bueno, hay un par de simuladores que seguramente si estás en eso los debes conocer, como el NetSuite y un par más. La gente de Japón en Aqua también está trabajando en esto.
Bueno, hay varias cosas. No sé, no quiero agregar mucho más, pero quedamos en contacto y les voy a escribir mi mail, por si acaso, para que nos pongamos en contacto, por si pasa algo. A ver. Espera un segundo porque estoy en otra reunión. Ahí está. Ahora sí. Bien. Bueno, ¿se entendió básicamente la idea? Obviamente no es un grado de detalle exacto, pero bueno, es un poco la idea de lo que sería, en qué se basaría el Internet cuántico. Bueno, dejo de grabar. Muchas gracias, chicos. Dale, genial, Facu. Muchas gracias por la charla, muy buena. Bueno.